Hola. Sé que muchos de ustedes en algún momento se han preguntado, Jonix, ¿qué está pasando con ese contenido que nos traes con cierta y determinada frecuencia que habla sobre la actualidad de Cuba o más específicamente de la ciudad de La Habana para mantenernos informados y actualizados sobre todos los acontecimientos que están sucediendo en la isla? Déjenme les digo que para eso tengo una pequeñísima explicación. Aparte de que en estos días, digamos que en La Habana o en Cuba no hay mucho que contar, independientemente de todo lo que sucede a diario, que muchos de ustedes ya deben tener conocimiento y deben estar informados. Tengo que decirles sinceramente que en estas semanas o en estos días yo estoy que no tengo tiempo de absolutamente nada. Entre momentos y experiencias inolvidables que he tenido la oportunidad de vivir junto a personas especiales, como ciertos y determinados trabajos que no tienen nada que ver con las redes sociales. No puedo contarles mucho y al mismo tiempo feliz de tener siempre trabajo y de estarme moviendo de un lugar para otro. Básicamente estoy que no tengo tiempo ni para rascarme la cabeza. Entonces después de mucho tiempo dije, este es el momento exacto donde tengo la cobertura o el break de, sin perder la costumbre, caminar una calle X de La Habana o caminar parte de la ciudad para ver con qué nos encontramos en cuanto a actualidades y cosas que están sucediendo aquí en la ciudad de La Habana. Así que sin más dilatación, comencemos con el recorrido. Como ven, nos encontramos en el municipio de Centro Habana, donde si no, íbamos a recorrer un poco la calle Márquez González. Bueno, llegamos aquí a una intersección importante que tiene la calle Márquez González, que es con Zanja. Y puedo decirles que quizás nada nuevo, pero bueno, vean las calles un poco tranquilas, sin tanta gente, precisamente porque estamos caminando, transitándolas bien temprano en la mañana. Además de los motivos que todos conocemos por los cuales hoy la ciudad se encuentra completamente vacía, puedo decirles que con el tema de los apagones, en el horario de la tarde o el horario de la noche, no saben la gran cantidad de gente que hay sentados en los portales, viendo las horas pasar hasta que llegue la luz. Ahora vamos a desviarnos por San Rafael, porque tengo que ir a la Mata de la Mata a conseguir unas cosas que necesito para la casa. Ya en cada rincón hay una venta de estas mayoristas para las personas que quieren abastecer sus negocios, sus cafeterías, sus MIPYMES. Y aquí evidentemente, como venden absolutamente de todo, van a ver un mayor flujo de cubanos en la calle.
A modo de actualidad puedo decirles que respecto a las viandas, a las hortalizas y a las frutas, ya se está yendo la temporada de papas, ya se está yendo la temporada de aguacates. Vamos a ver ahora por qué nos sorprende esta temporada, porque ya verdaderamente todo eso de la temporada de las viandas, de las frutas es algo impredecible. El pomo trae 120. Ok. Entramos a esta tienda que está aquí mismo en San Rafael. En los pulores de mujer, los chores. Todo de mujer. Todo de mujer, ¿no? La ropa. Arriba. Bueno, se sube por aquí. Gracias. Buenos días. Para ver la ropa de hombre aquí, ¿verdad? Gracias. ¿Esto? Ah, ya. Bueno, ven, toda esta ropa es reciclada. Que sobre eso tocamos el tema en un video reciente. Y los pulos cuestan 850 pesos cubanos. Son overoles de trabajo. Gracias. Y como pueden ver, una tienda súper grande. Y vamos a salir un poco de esta parte ajetreada de San Rafael. Y una de las cosas que estábamos buscando es precisamente estos pomos de miel, que me costó 500 pesos cada uno. Y aquí los conseguí. Y ahora estamos transitando por la calle Gervasio. Aquí a la izquierda, donde están las personas, es una pizzería. Que no precisamente en este horario, pero déjenme decirles que entre las realidades actuales que tiene el cubano es que en los horarios de la tarde, de la noche, cuando ya uno quiere comer y muchos están en apagón, recurren a estas pizzerías y, como dice el buen cubano, matan con una pizza, un jugo y esa es su comida. Porque créanme que es un poco tedioso cocinar en apagón, cuando no tienes luz, no tienes agua para cocinar, para fregar, en fin, es un problema matemático que creo que en la actualidad no tiene solución. Bueno, esta fila o cola que ven aquí, precisamente la misma calle Gervasio, para comprar cigarros. Los que tengan ese negocio ahora mismo en Cuba están haciendo su dinerito, porque verdaderamente el cigarro en la actualidad, su precio está por las nubes.
aquí ando montado en el Bici Taxi con mi Bici Taxero de confianza. Mírenlo cómo está activado, es con él. Cuando lo encuentren por La Habana, monten con él. ¿Cuántos kilómetros tú recorres al día, más o menos? Yo, ¿Cuánto? 30 kilómetros por ahí. En total, de todas las carreras que das. Bueno, un ejemplo de sacrificio y de esfuerzo aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo dice Bar Anthony? Donde vayan, ahí voy. No para. Está activado la música. Ahí. Ahí nada más. No hay nada. Bueno, tuve que rentarlo porque ahora vamos a ir hasta Ejido, que me hace falta comprar granos, arroz y frijoles colorados. Y entonces continuamos con este recorrido de buscar cosas y al mismo tiempo actualizarlos de cosas que están pasando aquí en La Habana. Oigan, después de tanto ajetreo ya estamos aquí en la casa con parte de las compras que teníamos pensado hacer en el día de hoy, en lo que andamos por ahí por las calles de La Habana documentándoles y creando el contenido. Esta hoja de frijoles colorados que nos hacía falta, creo que estaba a 450 pesos cubanos la libra, y esta hoja entera de arroz, no sé si es uruguayo, guyanés, no sé, porque todos los días importan de un país diferente, brasileño. Tiene un precio de 320 pesos la libra y compré 10, 3.200 pesos en arroz. Les cuento que en todo el trayecto con mi Bicitarcero de confianza tuvimos un pequeño debate porque precisamente este tema lo tocamos en un video anterior, el de los 7 barrios actuales como se encontraban en La Habana, Cuba, que es el tema de las colas y las piqueras, algo totalmente nuevo que yo nunca voy a acabar de entender, en el sentido de que tienes que irte con el que le toca de la cola, ¿saben? Hay como una fila llena de visitarse y tú tienes que irte con el que le toque en el momento. Y yo, como siempre voy en contra de las reglas, yo digo, no, yo me voy contigo porque tú eres el visitarse que siempre cojo, yo soy tu cliente fijo. Entonces se imaginarán que la persona que le tocaba amarró la cara, puso mala cara, en fin. Pero bueno, cosas que pasan en Cuba. Sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ustedes saben que yo salto de palo para rumba y las personas que estén viendo mi video por primera vez tienen que adaptarse a la idea. Estuve viendo en el mercado donde estuve comprando el arroz y los frijoles colorados, los precios de estos determinados productos para compartírselos a modo de actualidad. Por ejemplo, una botella de aceite ya en Cuba cuesta 890 pesos cubanos. Un cartón de huevo te lo puedes encontrar en dependencia del lugar que visites, ya sea en 2.700 pesos, 2.800, 2.900 y hasta 3.000 pesos cubanos, entre otros como el arroz, que ya les mencioné el precio, y otros productos con sus precios que voy a estar poniendo como una tablilla aquí que le hice una fotografía para que comparen, y ya me dejarán ustedes en la parte de los comentarios todos los productos que estuvimos mencionando, el valor que poseen en tu país. Ok, estamos nuevamente en la calle y ahora vamos a recorrer un poco Oquendo.
y ya pueden estar viendo el sol que se está mandando plena 12 del día. Vaya, que no se puede salir, pues se pone sato. Y yo por lo menos, no sé el resto de la gente, yo no puedo dejar de salir sin mi toallita y sin mi sombrilla. ¿Qué va a caer? Este sol te marchita, te agota. Y si eres una persona como yo, que siempre está en la calle de un lugar a otro, moviéndose para todos los lados, nada más el sol y ir a pie, ese simple hecho, ya cuando termina el día estás destrozado completamente. Entonces hay que tomar precaución. Fíjense que miren, como en el sol no hay nadie. Y ahora observas un poco la parte de la sombra y te encuentras la poca gente que siempre está en este horario en la calle. No, pero el problema es que, mira, a Rey no se le puede cobrar, que no se termine todo. A Rey me pagó, mira. Y ahora cuando venga el cuerpo, ¿cómo lo está haciendo? Le dije que ella sí ya Rey. Bueno, nuestro recorrido va a terminar en El Vedado, y una de las mejores rutas para trazar, para moverte desde Centro Habana hasta El Vedado, sin duda es pasar o transitar un poco por esta calle que es San Lázaro. Miren cómo aquí abrieron otro negocio privado. Se llama Mercado Ideal 1005. Pero bueno, no vamos a detenernos aquí en San Lázaro, vamos a ver si atravesamos por otra calle. No, eso es fácil. Bueno, ahora estamos pasando por la calle Jovellar. A veces se me pasa a mencionar ya. En este cartel, el que eche escombro aquí es multado con 10.000 pesos de multa. Ok. Y aquí estamos en Infanta. Esta calle también de Jovellar se lo conoce como 27 de noviembre. Y
visualicen un poco de la arquitectura de esta parte de la ciudad. Miren, donde los edificios tenían nombres, se llama el edificio California. Ya estamos en el Vedado. Evidentemente, como ya estamos en etapa estudiantil, comenzó el curso escolar, aquí van a haber más movimientos de estudiantes, de personal saliendo del trabajo o de personas normales deambulando por acá. Quiero mostrarles un negocio que tenía una sede en el centro de negocios y creo que cerró, y ahora tiene su sede principal aquí en el Vedado. ¿Se acuerdan cuando lo visitamos? Que se especializa en el té de boba. Los otros días había un contenido de una muchacha que estaba dando su opinión y se llenaron de odio con ella por simplemente dar su opinión acerca de los productos que ofrecían. Y de eso tengo que decirles simplemente que ya en la actualidad como que muchas personas están perdiendo el miedo a agarrar un teléfono y grabar a la hora de decir lo que piensan o lo que sienten respecto a algo aquí dentro de Cuba. Que es simplemente eso, una opinión o una crítica, ya sea constructiva o lo contrario. Pero bueno, mucha gente se llena de odio y por el simple hecho de tú decir lo que piensas ya se forma la fiesta del guatao. Miren cómo está esta parte de la Habana Libre para coger carros rumbo a La Palma, 10 de octubre, entre otras partes de la ciudad. Gente, y retomando el tema anterior de que uno ya aquí está perdiendo un poco el miedo a la hora de subir un video, dar su opinión respecto a una experiencia que vivió, un sitio que visitó, no sé qué es lo que está pasando con las generaciones actuales, que son de cristal literalmente. Uno da su humilde opinión en un video y ya te quieren comer. Bueno, puedo ponerles mi ejemplo personal. La gente que me sigue de Instagram, no les puedo explicar lo que se me armó por allá con un video que hice precisamente hablando de una de las tantas realidades que vive el cubano a día de hoy y relacionado con la profesión que estudio. Bueno, las personas que no sepan ni remotamente de qué estoy hablando pueden buscarme en Instagram para que vean las opiniones de las personas de una serie de aspectos que me estuvieron tildando por simplemente decir algo que todos sabemos. Y bueno, eso es un simple ejemplo para que vean cómo se maneja todo este mundo de las redes sociales, de llenarse de odio y de las generaciones de cristal. Aquí cada día que pasa, en vez de evolucionar, de avanzar, lo que vamos es retroceso, para atrás como el cangrejo. Y en muchos aspectos, entre uno de ellos el de los ideales y los pensamientos. Evolucionen de pensamiento, por Dios, y más en esta era digital donde todo se publica, donde se habla de todo, donde todo se sube a internet. Lo que bueno, una vez más les digo, todavía, a pesar de los años que han pasado, estamos en ese proceso de como que seguirnos digitalizando. Precisamente aquí en el Vedado, ¿se acuerdan cuando les hice un video donde hablamos de esta tienda que en el futuro iba a abrir, que la había cogido un español, todo ese chisme, todo ese brete? Bueno,
ya hace cuestión de un mes, creo yo, hizo su apertura. Y ahora, como sé que a ustedes les gusta chismear que hay en este tipo de establecimientos, vamos a hacer un pequeño tour dentro de sus instalaciones a ver qué hay. Me imagino que ya muchos de ustedes hayan conocido de este establecimiento por los ciertos y determinados contenidos que ya se han publicado o que se deben haber publicado al respecto por parte de otros creadores. Solo que saben que nos gusta marcar la diferencia y no nos gusta ser otro más del montón. Por eso yo llego a hacer la visita 3 aguaceros después, porque sin dudas cuando abren estos establecimientos o hay una noticia o una tendencia, la gente va corriendo, matándose a grabarlo para tener la primicia, y saben que nosotros no nos parecemos a nadie. Sin embargo, me pareció una buena idea de documentárselos como otra actualización más para incluirles en este video. Pero no es menos cierto que estos son sitios o aspectos que yo en lo personal estoy tratando de evitar, precisamente por lo que les comenté anteriormente. Como ven, ya a la entrada del establecimiento te encuentras con el apartado de los congelados, donde me tropecé con productos como picadillo, pechuga, verduras congeladas, mariscos y disímiles productos en mar como camarones. Una de mis partes favoritas, la parte de los postres en refrigerio, donde había algunas tartas y algunos dulces finos. En este caso no vamos a detenernos tanto a la hora de mencionar los precios, porque verdaderamente para este establecimiento o esta tienda habría que dedicarle todo un video si de precios y de valores estamos hablando. Simplemente es un pequeño tour para que vean lo que pueden encontrar en lugares como estos. Tiendas que, como saben, no están al alcance de la mayoría de los cubanos. Solo unos pocos privilegiados pueden acceder a ellas, y evidentemente al ser una tienda moderna de las nuevas dolarizadas que existen dentro de la ciudad, el pago puedes hacerlo a través de tarjetas extranjeras, la tarjeta clásica o pago en efectivo con dólares y euros. Y aquí les estoy mostrando de los productos que les estaba hablando al principio del tour. Para continuar con la parte dulce, donde nos encontramos con muchas tabletas de chocolate, chocolate con leche, turrones, entre otros. Y para no dilatar más esto, porque saben que me encanta dar bastante muela en estos minutos finales de recorrido, voy a dejar que corra un poco de música instrumental para que conozcan más de este establecimiento. Y de esta manera ponemos punto final a la experiencia del día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido que hemos tenido la oportunidad de hacer por las calles de La Habana, a modo de un blog de actualización que sé que muchos de ustedes me lo están pidiendo, para informarlos o más o menos actualizarlos respecto a cosas que están sucediendo aquí, o cómo están fluyendo o cómo están funcionando dentro de la isla. Antes de despedirme, solo me resta dar las gracias como siempre por ver el video hasta el final, y que me apoyen un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.